Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Hoy nos convoca nuevamente este espacio de el Taller de Filosofía de la Liberación de la Universidad Nacional de las Artes. Un espacio que no piensa en abstracto, sino desde una historia concreta, desde lo que Enrique Dussel llamó la histórica en principio. Ese lugar donde pensamos porque estamos siendo. Esa histórica para nosotros tiene una marca indeleble. Un 1492 que no es un dato, es claramente una herida, la del encubrimiento. El título que hoy nos reúne es De la invención de América a la recuperación de Abya Yala, que nombra un desplazamiento profundo. Porque América fue inventada como relato, como mapa, como categoría, que permitió negar lo que ya estaba ahí, como los pueblos, sus lenguas, sus mundos. Pero eso no es la última palabra. Abya Yala nombra otra cosa. Nombra la tierra viva, la anterioridad, la dignidad que no fue concedida. Nombra a los pueblos que vuelven a decir su palabra. Y esto no es nostalgia, es recuperación. No es arqueología, sino es política. Por todo esto y para abrir este camino de reflexión, contamos hoy con la presencia de la profesora Claudia Gota de la Universidad Nacional de Rosario y coordinadora de la Asociación de Filosofía y Liberación, a quien le agradecemos muy especialmente. Así que será nuestra compañera Silvia Delia Magdalena quien coordine este conversatorio y sin más, compañeros, le cedo la palabra. Silvia. Bienvenida, querida compañera Claudia Gota. Les leeré una breve semblanza de nuestra querida compañera. Claudia es historiadora, educadora ambiental y militante por los derechos humanos. Como historiadora, se ha propuesto restituir la historicidad negada a los pueblos, naciones originarios de Abya Yala. Como educadora ambiental, su abordaje se encuentra vinculado a la articulación entre saberes indígenas y saber ambiental y a la consecuente reflexión pedagógica direccionada a descolonizar el sistema educativo. Como militante por la vigencia de los derechos humanos, se desempeñó desde el año 2018 hasta junio del 2023 como secretaria nacional de Pueblos Originarios de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en Argentina. Es profesora honoraria en la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Es creadora y coordinadora del programa académico Bioceno, por una nueva era centrada en la vida. Y creadora y coordinadora de la Cátedra Libre Saberes, Creencias y Luchas de los Pueblos Originarios, ambos radicados en el Centro de Estudios Interdisciplinarios de la Universidad Nacional de Rosario. Es coordinadora de AFIL Argentina y miembro de AFIL Mundial, de la Asociación de Filosofía y Liberación. Bienvenida, Claudia, te doy la palabra. Gracias, Silvia, gracias, Daniel. Compañeros, hermanos de sueños, utopías, luchas. Gracias a todos los demás por estar aquí. Buenas tardes a todos. Y bueno, para mí siempre es un gusto poner en cuestión, en debate, en conocimiento las problemáticas, las tensiones, los debates que nos ocupan, en este caso, algo como esto que enunciamos así, de la invención de América a la recuperación de Abya Yala,
que como historiadora está marcando un proceso, ¿no? Desde esa invención, que es una una realidad que nos preocupa, nos agobia, nos desvela, a esto que es un sueño, un lugar al que queremos llegar, un horizonte, diría Kush, al que queremos llegar por medio de la descolonización, que es la recuperación de Abya Yala. Enunciada así parece una cosa casi que todos podríamos o tenemos algo para decir. Seguramente quienes estamos acá hoy reunidos por medio de la virtualidad, tenemos algo para decir de esto, pero bueno, voy a tener yo centralmente por un tiempo la palabra para después escuchar sus opiniones, sus preguntas, sus dudas, eh, sus divergencias también, ¿por qué no? Siempre es importante habilitar estos espacios de reflexión, de conversa y de debate para poder enriquecer este proceso del que estamos hablando y también ponerlo en tela de juicio, si estamos haciendo bien las cosas, si el lugar desde donde partimos es el adecuado y sobre todo desde dónde y en dónde estamos planteando esto porque desde la academia, desde la universidad, esto sigue siendo un gran desafío, porque si bien el sistema educativo en su conjunto está colonizado, es donde la colonialidad goza de muy buena salud, el nivel superior, esto donde estamos hoy parados, en este caso la Universidad Nacional de las Artes, pero yo acabo de terminar mi vida académica activa hace 2 años, va a ser 3, y conozco muy de cerca la universidad, di clases 39, casi 40 años en 2 facultades distintas. Este problema de la colonialidad está mucho más arraigado y va a ser mucho más difícil de desmontar en el nivel superior, sea este también el terciario y no solamente el universitario. Tiene que ver esto con lo que seguimos enseñando, por así decirlo, ¿no? Y en este caso, un problema que aparece arraigado a la historia en principio, porque estamos partiendo de un momento histórico, lo denunció recién Daniel, este año de 1492 que señala, lejos de limitarse a una idea de descubrimiento, que sabemos muy bien, y vamos a hablar de eso, que hace tiempo que se interpeló, sí, sin lugar a dudas, marca el inicio de lo que fue en estas territorialidades que nosotros preferimos nombrar con este término en lengua cuna, como Abya Yala, tierra madura, tierra de vida. A partir de ese año se signó la tragedia y uno de los, creería yo, el mayor genocidio de la historia mundial hasta el día de hoy, porque además es un proceso que en sus señalamientos y en sus características centrales no ha concluido. Por eso decimos que si bien los tiempos coloniales para muchos pueden ser terminados con los procesos de emancipación y el surgimiento de las nacientes naciones republicanas, de lo que se llamó en definitiva Latinoamérica, la colonialidad sigue existiendo, ¿no? Pero además grandes aspectos que vamos a enumerar en algún momento de este proceso siguen dándose con mayor o menor énfasis en algunas de las latitudes de esta inmensa territorialidad que llamamos Abya Yala. Entonces, ¿es un problema de la historia? No, no, no.
si bien el colonialismo es un problema de la historia, el estudio de los tiempos coloniales, los procesos emancipatorios parecen privativos de la historia, hablar de este proceso en estos términos, tal como lo vamos a proponer, excede el campo disciplinar. Por otro lado, como educadora ambiental formada en el pensamiento ambiental latinoamericano, nosotros pretendemos romper con los compartimentos estancos de las disciplinas. Y esto es un claro problema que no solamente lo permite, sino que lo demanda. Hablar en estos términos, como nosotros hemos enunciado este encuentro, implica señalar un problema que más allá de lo epistémico es netamente político, como lo planteaba recién Daniel, y como lo pensó también, entre otros, tempranamente, muy tempranamente, el maestro Dussel, ¿no? Entonces, para llegar a esa idea de la descolonialidad y para poder pensar claramente en la transmodernidad dusseliana, esto hoy parece un desafío que es casi un oxímoron dentro de los diseños curriculares estancos y, plagados de colonialidades que tiene la universidad. Entonces, esta idea de recuperar a Vyayala es, decíamos nosotros, el camino que en definitiva al que queremos llegar en ese proceso, que parece ser una meta, que para muchos es un sueño, una utopía, pero que sintéticamente podríamos decir nos permitiría poder dar una respuesta o muchas respuestas, ¿por qué no?, a estos tiempos de crisis civilizatoria que estamos viviendo. Porque si hay algo que ha demostrado esta idea de la ciencia como único saber hegemónico, legitimado, es que no ha podido no solamente dar respuesta, sino que además es en algunos planos parte, parte de las razones o de las causas, si quieren decirlo de otro modo, por lo que hemos llegado a esta crisis civilizatoria. En definitiva, en otros momentos hemos hablado de esas otras formas de estar siendo en el mundo, en los territorios, que implicaban que implicaban y que implican, porque no estamos hablando solamente de un problema o de pueblos que están inmersos en un pasado más o menos lejano. Por el contrario, siguen estando, viven con nosotros, aprendemos o deberíamos aprender de ellos, y sus cosmovisiones, esos complejos saberes, esas historias, esas narrativas históricas míticas, nos están dando algunos señalamientos, algunas ideas, algunas indicaciones para poder paliar esto que estamos atravesando. Centralmente hay una cuestión que yo siempre marco que en algún momento deberemos recuperar, pero fuertemente recuperar, no solamente como un cliché, como un enunciado, esa idea de comunidad de vida que plantean en casi todas las lenguas las comunidades, los pueblos naciones, los pueblos nativos, originarios, indígenas, como querramos llamarlos, que habitan desde tiempos ancestrales las territorialidades de Abya Yala. La idea de comunidad de vida trasciende y, digamos, desborda esta idea de la sociología clásica acuñada bajo el concepto de la sociedad, que solamente está compuesta por hombres, mujeres, diversidades sexogenéricas, por supuesto hoy nadie puede negar esto, en diversos campos etarios, pero ¿qué somos? ¿Socios de qué? ¿Qué es la sociedad? Nosotros hemos naturalizado
todos estos conceptos, sociedad separada de naturaleza, bueno, estas cosas que hoy yo no voy a centrarme a profundizar, pero que hacen a la mirada de la educación ambiental desde el pensamiento ambiental latinoamericano para rescatar la idea de comunidad de vida en los territorios de vida y para la vida, que son por los que han venido desde 1492 y nunca han dejado de llegar. Esto es hoy la peor de nuestras pesadillas, porque está, sabemos, avalada y legitimada por el gobierno de turno y cuesta aún más plantearlo con la seriedad y la contundencia que se merece. ¿Sí? Entonces, ir a la recuperación de Abya Yala implica entonces, entre otras cosas, ahora después vamos a llegar a eso, casi al final, recuperar la idea de comunidad de vida en esos territorios de vida y para la vida, donde se plantean otras nociones de espacio que no se pueden limitar al mapa, a esa cartografía chata de la modernidad cartesiana, porque los espacios en los mundos indígenas son pleptoides, tienen espesor, tienen diversos planos hacia arriba y hacia abajo. Y nosotros hemos al menos desconocido esto. No podemos decir que lo hemos olvidado, porque solamente se olvida lo que alguna vez se conoció y esto no se enseña esto. Seguimos usando mapas que además mienten, como dice Galeano, pero además lo dijo Arnold Peters allá a finales del siglo XIX, desde el planiferio de Mercator hasta el mapa de nuestro país, miente. Entonces, la recuperación de Abya Yala implicaría poder paliar todos estos errores, que no son meramente errores en el campo del conocimiento, sino que son estas señales de una colonialidad vigente que no nos permite poder diseñar desde la comunidad, comunitariamente, colectivamente, respuestas alternativas, estrategias, luchas, no solamente en el campo epistémico, sino político, para terminar con todos estos dolores. Entonces vamos a empezar hablando de la primera parte del proceso, de esta idea de la invención de América. Entonces, la invención de América tiene que ver con la idea que, bueno, la anunció Daniel, ¿no? De el descubrimiento. Eh, Todos sabemos, eso no está en duda, que lo que hoy llamamos América, en su conjunto, América del Norte, América Central, América del Sur, que para lo que nos toca, a quienes estamos acá, estamos mucho más ligados a Latinoamérica y que nosotros preferimos llamar como Abya Yala, no fue descubierta a fines del siglo XV. Esto es un primer acuerdo, ¿no? Si alguna vez este continente fue descubierto, con lo que implica esa palabra, fue cuando llegaron a esas territorialidades los primeros Homo sapiens sapiens, allá en el marco de la glaciación Wisconsin, en el Pleistoceno, en el Paleolítico Superior, estos grupos de cazadores que tenían un patrón del Paleolítico Superior, de cazadores especializados que en el marco de la glaciación Wisconsin, o como también puede llamarse, porque tienen dos nombres distintos las clasificaciones de las grandes glaciaciones, entre 110.000 a 10.000 años al presente, se dio esta glaciación del Wisconsin, llegan
ese pasillo que se forma en lo que hoy conocemos con el nombre del estrecho de Bering, en la parte del océano que separa al continente americano del continente asiático, cómo a través del descenso de las aguas se ha formado ese pasillo, este istmo de Bering, este estrecho de Bering, y por él, siguiendo la megafauna, es decir, no es que un día se pusieron a hablar y dijeron, ¿por qué no tomamos el pasillo aquel? No, en realidad lo que observan, porque el mundo cazador-recolector tiene un patrón de observación y una base de datos muy minuciosa de de la conducta que se registra en el mundo animal y también para la recolección en el mundo vegetal, porque todavía no se incide en el proceso de domesticación de plantas ni de animales. Estamos hablando de un patrón de caza-recolección. Siguen a la megafauna que se está trasladando por ese mismo istmo y llegan desde América del Norte en un proceso que se puede registrar entre 50 y 40 mil años al presente, pero que bueno, para llegar a las latitudes que nosotros vivimos, se dan distintos procesos, oleadas, incluso, bueno, conviviendo con las oleadas transpacíficas. Esos serían los verdaderos descubridores de lo que hoy llamamos América. Lo que se gestó a fines del siglo XV, sabemos que no fue un descubrimiento, pero entonces, ¿qué fue? ¿Qué fue? Además del inicio del genocidio, de la instauración de un montón de cuestiones arbitrarias y trágicas, esto que comenzó allá por octubre de 1492. Y ahí aparecen por lo menos dos grandes posturas ligadas a esto, con una intermedia que puede ser la de Todorov, que es, en principio, el libro de Edmundo Gorman, que se llama justamente La invención de América, que fue publicado en 1958, y donde O'Gorman sostiene que se da este proceso de invención, ¿m? Y que a partir del mismo, del llegar a América, Europa puede entonces crear una propia identidad, encontrar un lugar en la historia universal y poder entonces legitimar no solamente ese momento, ese proceso, sino todo lo que hasta el día de hoy podemos nosotros caracterizar como eurocentrismo. En el medio de las dos obras, la de 1958 de O'Gorman y la de 1994 de Dussel, está el libro de Todorov, La conquista de América, el problema del otro, donde ahí lo que aparece es una postura que, bueno, va a ser, eh, a ver, fue casi un boom. eh, Nosotros que trabajamos el proceso de invasión, conquista y colonización, sabemos muy bien qué significó esta obra. Estábamos ya en la universidad, ya en el marco de la Cátedra América 1, en la que me jubilé finalmente como docente a cargo, pero en ese momento era ayudante como estudiante, el nivel y el éxito que tuvo la propuesta de Todorov. Una propuesta que en realidad Dussel es muy crítico frente a ella, porque dice, bueno, Todorov escribe en una lengua imperial. Llega. Ahí lo que aparece en Todorov, bueno, es un lingüista, entonces no solamente el problema de la comunicación en el proceso de la conquista del otro, como él le llama, sino justamente este choque cultural. No habla para nada del encuentro de dos mundos como se pretendió hacer para el quinto centenario, pero sí plantea una concepción de un choque entre dos concepciones
de tiempo diferente, que es lo que complejiza para él, entre otras cosas, la comunicación, más allá de que se hablen lenguas diferentes. Es una forma de pensar el mundo distinto y fundamentalmente en tiempo para Todorov. No trabaja, bueno, la modernidad no trabajó nunca en profundidad del espacio, ¿no? Por eso el pensamiento ambiental latinoamericano es tan importante para desmontarle. El trabajo de Enrique Dussel, que va a ser recién conocido en los primeros años de los 90, 1994, el encubrimiento del otro hacia el origen del mito de la modernidad se llama, va a plantear en el seno del debate a ese otro como víctima, ¿eh? A este otro que es víctima de este proceso y que es a la vez el sujeto de la ética de la liberación. Este sujeto que busca superar la lógica neoliberal de la negación sistemática de su propia exterioridad, o sea, la negación de la exterioridad del otro. Pero bueno, más allá entonces de que este proceso puede ser concebido como invención, como lo planteó O'Gorman en 1958, o de encubrimiento, como lo planteó nuestro maestro Dussel en los comienzos de los 90, podemos decir que a partir de acá, acordar que a partir de acá se gestaron una serie de sucesos, de acontecimientos, se impusieron una serie de realidades que hasta el día de hoy nos condicionan y nos impiden ir hasta esa posibilidad de desmontar todo este proceso para poder recuperar a la vía Yala ancestral. Entre esos procesos que se empezaron a dar, esas realidades que se empezaron a dar, perdón, en este largo proceso de la invasión o de la irrupción de Europa, que no existía, pero se sigue hablando así en los manuales, se sigue hablando así en los diseños curriculares y en el lenguaje académico, esta invasión europea a los territorios americanos. Ni una cosa ni la otra existen, ¿sí? Europa se inventa, como diría O'Gorman, con esta gesta, y América, lo sabemos muy bien, no aparece ni siquiera en los documentos oficiales de parte de las grandes potencias rivales desde fines del siglo XV hasta comienzos del XIX, que es cuando se empieza a gestar el proceso de independencia, en ningún documento aparece la palabra América. Nosotros somos las Indias occidentales para las metrópolis imperiales. Esto es un tema álgido porque no solamente gesta en qué momento se gesta esa imposición del nombre, más allá de la anécdota de Vespucio y demás, sino la idea del occidente, que no es una idea de lugar, sino una idea de poder, porque nuestro oriente es Europa. Y nosotros miramos, aún con todo lo nefasto que es un planiferio, y miramos a Europa y decimos Occidente. Y el Occidente somos nosotros. Miren cómo tenemos colonizada la memoria, la mirada y el espacio. Porque en realidad nosotros somos el Occidente de Europa. Pero como Europa se constituyó como Occidente frente al enemigo anterior, que es hasta el día de hoy ese Oriente en el que se depositan tantas cosas nefastas para justificar la invasión continua y los genocidios contemporáneos, que nosotros seguimos argumentando lo mismo
que el invasor implementó. Ellos son el occidente frente al oriente y nosotros seguimos pensándolo como nuestro occidente cuando el occidente somos nosotros. Las Indias occidentales, hasta el comienzo del siglo XIX, ese fue el nombre que primó en las documentaciones oficiales, exceptuando los lugares donde, bueno, se daba con mayor precisión en los documentos, bueno, Nueva España, Virreinato del Perú, cuando ya había una precisión de las jurisdicciones político-administrativas, ¿no? Entonces, en estos territorios que fueron las Indias Occidentales se gestaron un montón de momentos. Desde el comienzo, y una cuestión que sigue dándose hasta el día de hoy en muchos de los espacios, se dio una redenominación de los territorios. Desde Guanahani, que fue la primer isla en la que se llega, una de las actuales Bahamas, se llama San Salvador. Luego se llegó a Cuba, que se le puso Juana. De allí se pasó a Santo Domingo, que pasó a nombrarse Española, y así fue un proceso que como nunca dejaron de llegar, tampoco nunca dejaron de renombrar lo que ya tenía en las lenguas de los verdaderos dueños de esas territorialidades un nombre que además tenía una relación inmediata, coherente con lo que se veía. Siempre damos el ejemplo de lo que más cercano tenemos, que es nuestro propio territorio, ¿no es cierto? Yo estoy hoy sentada acá en la ciudad del Río Marrón, a la orilla del Paraná, el pariente del mar, el padre de las aguas, en guaraní. Pero toda esta territorialidad, desde sur de Brasil, parte de Argentina, de Paraguay, Uruguay y toda esta zona litoraleña que habitamos, en lengua guaraní era el paraguaí, que no es más ni menos que decir la comarca del agua. Pero para quienes llegaron acá, ¿no? Desde Solís en adelante, Mendoza, Garay, Hernandarias, etcétera, etcétera, las diversas huestes conquistadoras y ni que hablar cuando se gesta a fin en el último cuarto del siglo XVIII, 1776, la creación del virreinato, esto se llamó los territorios de la Plata, del Río de la Plata, ¿no? El virreinato del Río de la Plata, la Sierra del Plata con esa permanencia en estas territorialidades del discurso el doradista que había nacido allá en el norte de lo que hoy es Sudamérica, con el Paititi y el Dorado, que no eran más que discursos, narrativas que buscaban propiciar la continuidad de las huestes conquistadoras en búsqueda de esas riquezas desmedidas que siempre funcionaron como el paradigma de la conquista, que era la búsqueda del metal. Entonces estas tierras, estas territorialidades que habitamos, donde abunda el agua, y por eso se llamaban en esta lengua la comarca del agua, el Paraguay, pasó a llamarse del Plata, donde nunca hubo plata porque no hay plata. No estoy diciendo lo mismo que el energúmeno. Acá no hay plata metálica, ¿no es cierto? Entonces, estas redenominaciones, que eran una parte del vicio de la apropiación y el saqueo, se fueron imponiendo. Junto con la renominación de los territorios también se impusieron otras situaciones, entre ellas, por ejemplo, la homogeneización
de una gran diversidad cultural que tenían estos territorios y que siguen teniendo hasta el día de hoy. Muchísima diversidad cultural que se homogeneizó, se intentó homogeneizar bajo el término indio. Todo lo que no era español, para el caso de las jurisdicciones de la corona, de la monarquía en principio castellana y Aragón, después denominada española, cuando todavía tampoco existía, como hoy existen los estados europeos, España tal como está hoy. El término indio, producto de un supuesto equívoco de llegar a las Indias, subsumió esa gran diversidad cultural que tenían diversos nombres, los pueblos, naciones, que se daban a sí mismos y lo que le daban sus vecinos en las diversas lenguas, subsumido bajo ese término, con una gran y nefasta taxonomía luego sociorracial, mostraba cuanto más lejos estaba de la presencia blanca española o blanca europea, más cercano a la animalidad, ¿no es cierto? Estoy hablando del proceso llamado mestizaje. Pero el término indio sirvió básicamente para borrar todo esto, porque en definitiva, quienes no eran parte de los imperios que habían invadido y se habían autodenominado dueños de este inmenso imperio ultramarino, eran simplemente recursos para explotar, para domesticar, para evangelizar, y por lo tanto, con ese término era suficiente. También se impuso una lengua, la lengua del imperio, la que seguimos hablando, y la que borró estos otros decires propios de las lenguas originarias, originales de Abya-Yala, que mostraban otra forma de pensar el mundo y de pensarse en el mundo. No es casual la imposición de una lengua, no es casual que nosotros tengamos que sí o sí saber inglés, sí o sí hablar, si es posible, francés o alemán, pero hoy más que nada el chino mandarín. La imposición de una lengua tiene un objetivo, ¿no? La lengua es un bastión de la dominación imperial y de la colonialidad. Y nosotros hoy hablamos las lenguas imperiales. Por eso también tenemos esa encerrona que no nos permite llegar a comprender la lógica de los pueblos originarios u originales de Abya Yala, que tenían otra forma de pensar el mundo y de pensarse en el mundo. ¿Mm? No es necesario que todos sepamos hablar al dedillo el náhuatl, el quechua, el mapuche, pero sí que podamos llegar a pensar desde el náhuatl, desde el mapuche, desde el guaraní. Bueno, solamente en Argentina tenemos más de 40 pueblos, naciones originarias que siguen hablando sus lenguas. No las conocemos, no las enseñan con la misma jerarquía que los idiomas imperiales modernos, ¿sí? Es más, en las facultades está el departamento de idiomas modernos. Se pueden enseñar y de hecho se enseñan, en los últimos años se han impuesto la enseñanza que en los 70 ya había existido de las lenguas indígenas, pero no tienen el mismo peso curricular y jerárquico. Junto con la lengua, con la denominación de los territorios, con la imposición del concepto indio como estigma homogeneizador que intentó borrar
la diversidad cultural, por cierto, no lo pudo, por eso podemos hablar de estas cosas, también se dio la imposición de una única y verdadera fe, ¿sí? Esto es un elemento también terrible, pero necesario de precisar para reconocer en las persecuciones, en las extirpaciones de idolatrías, y para entender también las nuevas avanzadas contemporáneas de ciertos paradigmas religiosos en lo que implica un nuevo imperialismo. Esto si quieren después los podemos hablar. Esta única y verdadera fe negó y sometió y persiguió a esas otras complejas cosmovisiones, ¿sí? No siempre eran religiones, porque las religiones son las creencias institucionalizadas. Creencias tenemos todos, pactos con aquello que sentimos que está más allá de nosotros en los momentos más difíciles, hemos hecho todos. El problema es cuando esto adquiere esta otra complejidad y podríamos hablar, si quieren, después de cómo se entienden los pactos y de cómo esos pactos dan lugar a complejas sujeciones, y organizaciones institucionalizadas ya no solamente de ese papel de las creencias transformadas en religiones, sino como base legitimadora, perdón, como base que buscan legitimar las nuevas complejizaciones sociopolíticas. Y por supuesto, en esa eliminación, persecución, no lo pudieron extinguir, ¿no? De esas otras cosmovisiones, están esas otras formas de estar siendo y de entender el mundo y la vida, ¿no? Que es lo que nosotros intentamos hoy con mucha ansiedad y con mucha fuerza intentamos recuperar, ¿no? Para poder diseñar esas otras respuestas a lo que nos sucede. Eh, entonces, en este corto lapso de tiempo que tenemos hoy para compartir, tenemos que ver entonces cuáles fueron las consecuencias epistémico-políticas de este proceso de intentar imponer esta visión de lo que se llamó América para borrar esas otras formas de pensar los territorios, de estar siendo en los territorios, de pensarse en esos territorios, los podemos llamar Anahuac, Tahuantinsuyu, Gulmapu, Puelmapu, Abya en general, o el Tecua guaraní, ¿no? Todos estos problemas, todas estas consecuencias epistémico, político, filosóficas, lingüísticas, etcétera, etcétera, siguen siendo hasta hoy negados en muchos de los ámbitos que nosotros recorremos, en los cuales hemos trabajado, nos hemos formado. Y por eso sigue siendo tan grande el desafío, porque estas cuestiones siguen siendo veladas, negadas. Por eso es muy difícil lograr intentar comenzar a desmontarlas. Yo les puedo contar sintéticamente lo que yo he vivido. Cuando yo ingreso a la universidad en plena dictadura, la materia Historia de América Prehispánica, en la que yo ingresé después como ayudante y terminé siendo la responsable a cargo, no existía. No existía ni siquiera como un espacio curricular en sí. La historia de América comenzaba con la llegada de los sucios rubios del Renacimiento que vinieron a invadir estos territorios. No vinieron a descubrir y a conquistar, porque la conquista era un proceso que existía ya en estas territorialidades, porque de hecho teníamos grandes estados que se habían constituido a partir de la conquista de otros grupos
étnicos, si quieren llamarle otras culturas, porque podríamos discutir el término étnico, de otros pueblos, de otros pueblos naciones que estaban ya conformados como estados o como jefaturas o no habían pasado la banda y la tribalidad, porque todas esas complejas formas de organización sociopolítica estaban presentes a la llegada del invasor europeo. Y lo siguen estando en algunos lugares recónditos, no la estatalidad, pero sí tenemos jefaturas indígenas, bandas y tribus, bandas, tribus y jefaturas y estados. Ese es el nivel de complejización. No es taxativo, no es mecanicista. Todos estaban presentes. Y entonces había grandes estados en América. De hecho, tenemos estados prístinos en América prehispánica. En Europa no hay estados prístinos. Eh, entonces, en este marco, lo que quiero decir es que para tener idea de la complejidad de este desafío, es que no basta con desmonumentar a Roca, a Cortés, a Pizarro, porque es un desafío realmente profundamente filosófico, profundamente epistémico y, por supuesto, político. Repudiar a Colón, a Cortés y a todas las llamadas huestes conquistadoras que le siguieron no basta, ¿no? Entonces, para desmontar esto hay que empezar por descubrir, ¿m? Esto que se encubrió, de la imposición de una única forma de pensar el mundo, porque impusieron una lengua, ¿sí? Una lengua imperial. De hecho, otros pueblos que habían dominado a diversos pueblos también lo habían hecho en tiempos prehispánicos. Lo sabemos. No es una estrategia nueva, pero es una estrategia que se da hasta ahora, ¿sí? Entonces, para desmontar esta historia única, teleológica, lineal, atlántica, que nos enseñaron y de lo que no nos hablaron nunca, de otras formas de pensar la historia y de sucesos que nunca abordamos. Y si lo abordamos de un modo tan infantil que es mejor que no lo abordemos. Esta historia atlántica, con pretendida universalidad, esta historia provinciana, va a decir Dussel, sigue siendo la historia hegemónica. Una historia que hasta el día de hoy es la única que se enseña, es la que aparece en los manuales y es la que sigue estando centrada en la voz de los supuestos vencedores, ¿no? Esta historia no es solamente un producto del eurocentrismo y de ese fenómeno que puede ser rastreado desde fines del siglo XV hasta hoy, porque en la renovación de esa misma visión se gestó con los nacientes estados-naciones modernos del siglo XIX. Cuando uno rasca un poquito en la historia oficial, la historia hegemónica argentina, que no es más que la historia atlántica porteña, la que se enseña, porque los sucesos centrales y las características de ese abordaje histórico solamente se comprenden en el ámbito litoraleño y centrado en Buenos Aires, tiene que ver con la nación deseada que se reeditó a partir de esa visión eurocéntrica que se impuso en los 3 siglos y pico de dominación imperial, 16, 17, 18 y las primeras décadas del 19. Cuando el Estado-nación moderno, y en el caso argentino es muy claro, construye esa historia deseada, lo hace a imagen de la nación que también desea. Una nación homogéneamente blanca, monocultural, monolingüe, que va a dejar fuera de su relato a indígenas, a pueblos afros
y por supuesto a otras visiones del mundo que no quiere que aparezcan en la narrativa oficial. Entre ellas también la de las mujeres, fundamentalmente ciertas visiones femeninas de la historia, que bueno, hoy se está revisando. Pero eso es otro problema. Entonces el mito del descubrimiento se ayorna y se renueva en este mito del Estado-Nación moderno. Por eso sigue vigente hasta hoy. La mayoría de este problema, ¿por qué se sostiene? Y esto lo dice muchas veces el maestro Dussel, porque la mayoría de nuestros intelectuales, incluso la mayoría de nuestros gobernantes, por eso tampoco aún en los gobiernos mal llamados progresistas o bien llamados progresistas, porque la noción de progreso es nefasta en sí misma, tampoco pudieron terminar con ciertos flagelos, como por ejemplo el flagelo actual del extractivismo, que de los 90 hasta acá lo sufrieron todos los gobiernos. Tal vez ninguno con la caradurez y la perversión del actual. Pero eso tiene que ver con algo que Maestro Dussel ha reiterado en muchísimas oportunidades. Todos ellos son eurocéntricos. Tienen esa forma de pensar el mundo que no les permite terminar con la vigencia de esa santísima Trinidad que explica todas nuestras tragedias, que son la idea de desarrollo, de progreso y de crecimiento económico. Esa santísima Trinidad de algún modo ha logrado imponerse desde la modernidad en adelante, cosificando la vida y permitiendo la explotación y la mercantilización de la misma. En esa historia pretendidamente universal, eurocéntrica, de la cual Dussel nos habla en tantísimas de sus obras, no hay lugar para la Vyala, porque se borró esa idea de mundo y de estar siendo en el mundo. Ni aún en los tiempos previos a la invasión, esos tiempos de la Vyala libre, por así decirlo, y hablemos de libertad, porque no podemos permitir que nos roben los conceptos y los capturen. No tengamos miedo a hablar de libertad, porque hay palabras que no pueden ser pronunciadas por el enemigo. Por más que la digan, no tiene la contundencia de cuando la decimos nosotros. Los tiempos de la Vyala libre, o sea, previos a ese ominoso hecho de 1492, tampoco ocupan el lugar que debieran ocupar en la historia mal llamada universal. Todos sabemos que lo que sigue primando, y es lamentable, y ahora voy a dar un dato respecto de esto, de esa concepción de la historia antigua, medieval, moderna y contemporánea, que además está pensada en una invención de una historia provinciana, europea, con esas pretensiones de universalidad de la que nos habla Dussel. Aun cuando se habla de la historia antigua, no se habla de Abiyala, no se habla de la diversidad cultural compleja que tenían nuestros pueblos, naciones, conformando bandas, tribus, jefaturas o grandes y poderosos estados en esos tiempos prehispánicos. Miren ustedes, hubo 6 casos de estados prístinos en esta historia, si quisiéramos llamarle universal. Mesopotamia, Egipto, India, China, Mesoamérica y Andes. Es decir, en los dos últimos son de Abya-Yala. Los anteriores son asiáticos o del norte de África con Egipto. Ninguno es europeo. La estatalidad, que es el bastión de la civilización, junto con
la civilidad asociada al habitar ciudades, es decir, tener ciudades, tener estados y todos esos 10 requisitos que a modo de una receta de cocina elaboró Gordon Chai en los orígenes de la civilización allá por los años 50 del siglo pasado, todo eso se daban en las culturas de las grandes áreas nucleares, como se pensó en algún momento el proceso de la América prehispánica, y por lo tanto no había que traer ninguna civilización, porque eso existía en estas territorialidades. Pero fue y sigue siendo borrado de un plumazo porque esto no se enseña. ¿Cómo no se enseñan tantas cosas del mundo asiático en esta antigüedad y en el presente, ¿no es cierto? Y esto no es casual. Pero lo importante es saber que de los 6 estados prístinos de la llamada historia universal, dos, digamos, dos casos son en América, en las dos grandes áreas nucleares, Mesoamérica, que abarcaba, digamos, todo el estado mexicano previo al robo realizado con la complicidad de Santa Ana, entre otros, por parte de Estados Unidos, y la gran parte de América Central, eso es Mesoamérica, y los Andes centrales es Ecuador, bueno, sur de Colombia, Ecuador, eh, todo Perú, los Andes centro-sur, que serían Bolivia, y la mitad del norte y del noroeste argentino. Eso fue el Tahuantinsuyo. Y en el caso de Mesoamérica, la mal llamada Confederación Azteca, que en realidad es la Azcanta Toloya, ese es el nombre que hay que darle, pero ninguno de los dos fueron estados prístinos, porque la estatalidad es previa, tanto en Mesoamérica como en los Andes, a las últimas formaciones estatales con las que se encontró el invasor blanco llamado europeo cuando Europa todavía no existía, ¿no? El Estado, tanto en Mesoamérica como en los Andes centrales, se remontan las primeras centurias bueno, las primeras centurias después de Cristo, ¿no? Tenemos también que una cronología impuesta, ¿no? Si no, podríamos decirle al presente. Pero lo importante de esto es que hay una existencia de más de 10 siglos en ambas regiones de estatalidad previa a la llegada del invasor. Y si hay algo que todavía rompe más los esquemas, es que en el caso de los Andes, los primeros estados de la costa norte fueron, en muchos casos, gobernados por mujeres. Esto es un señalamiento que no es un mero detalle, sino que en realidad muestra claramente cómo hay un feminismo cis, urbano, blanco, académico, que no está entendiendo las cosas, que parte de una idea de mujer que está colonizada en sí misma, porque en Abya Yala las mujeres gobernaban estados, por lo menos 8 o 9 siglos antes, hasta el día de hoy, lo que sabemos, el registro que tenemos, antes de que lleguen el invasor, estos sucios rubios del Renacimiento, como me encanta llamarles, ¿no? Entonces, hay otra cosa más que tener en cuenta. El feminismo deberá ser comunitario y abrevar en la profundidad de la historia de Abya Yala, o no será, porque no está entendiendo que hay un lugar desde donde partir para imponer un feminismo descolonial, ¿sí? Y de esto tiene mucho registro el feminismo territorializado, aún en esas comunidades que con nuestros lentes colonizados vemos como pobres. Ojo con eso, esto es otro problema. Todo esto fue borrado por la narrativa de la colonialidad, ¿sí? Que después fue reforzado por la narrativa del Estado-Nación
o los estados republicanos modernos, ¿no? Y entonces ese proceso que O'Gorman llamó de invasión y que Dussel llamó de encubrimiento, se fortaleció y se afianzó. Entonces, este otro exterior que nosotros seguimos desconociendo, negando, para Gorman se lo definió desde Europa y para Dussel se lo definió desde el ser asiático, ¿no? Y esto Dussel lo dice muy claramente hace 67 años. No solo qué poco que hemos leído a Dussel, sino qué hemos hecho después de leerlo a Dussel, porque como hemos dicho tantas veces después de su partida de esta dimensión, ¿no? Él nos señaló el camino, pero ¿qué hacemos con eso? No es solamente hacer negocios editoriales o hablar desde y haciendo abuso, uso y abuso de Dussel. ¿Qué hemos hecho en estos 60 y pico de años después que Dussel le dijo, por ejemplo, en el año 1959, y esto lo cuenta en su libro En busca del sentido, a su amigo Esteban Fontana, le dice lo siguiente, y cito: algún día deberemos escribir la historia de América Latina del otro lado, desde abajo, desde los oprimidos, desde los pobres empobrecidos, diríamos hoy. Esto está hablándonos Dussel hace 67 años. Hacer una historia desde las víctimas, desde esas que nunca se sientan a la mesa, no solamente porque no comen, sino porque no tienen lugar en el campo de las decisiones políticas que además le condicionan la vida, por no decirlo en otros términos más burdos y menos adecuados tal vez. Esos que nunca se sentaron a la mesa deben sentarse porque son no solamente víctimas de este largo proceso, sino porque nos pueden enseñar a vivir de otro modo, para poder estar siendo de otro modo. Él lee, antes de decir esto, Dussel, de esto que les leí, en el año 1957, leyendo a Leopoldo Sea, en la obra América en la historia, que creo que es cercana a esa fecha, no tenía muchos años de existencia, la obra es de Sea cuando la lee en París Dussel, y por eso llega 2 años después a decir esto a Fontana. Leopoldo Sea tempranamente dice, y es un poco el que le da la señal a Dussel, que América está fuera de la historia. Y de esto hablábamos cuando decíamos que esa forma de pensar los periodos en la historia universal y hegemónica no dicen nada de la historia de Abya Yala. Porque cuando además podrían decir algo en el marco de la antigüedad, se remiten a la antigüedad grecolatina o a la antigüedad de Oriente y no se enseña con el mismo énfasis y la misma complejidad la historia prehispánica de Abya Yala. Ya tengo que terminar, ¿no? Te voy a aparecer a vos. No Sí, llegué ni a la mitad. Claudia, como, como de costumbre. Claudia, nos quedarían 20 minutos y yo abriría Bueno, el diálogo. Si, bien. si no tenés Bueno, en 3 minutos, hace una síntesis de lo que... bueno. Esta negación de la historia de América que dijo Sea tan tempranamente y que retoma en este decir a Fontana el maestro Dussel, le está dando cuenta eh, de esta experiencia negada, que además tiene un correlato en el pensamiento, en la filosofía, porque al no decirse nada de estos sujetos históricos, comunitarios, complejos, diversos y distintos
de la ancestralidad de Abya Yala, tampoco se dice nada de sus formas de pensar el mundo y de pensarse en el mundo, que es lo que nosotros llamaríamos el pensamiento filosófico de Abya Yala, que debería dar cuenta del pensamiento latinoamericano hasta hoy y no arrancar en la enseñanza de una filosofía griega, ¿no? Y esto es lo que va a plantear en la histórica. La histórica de la liberación debería encontrar su apoyo fuera de la modernidad y entonces partir de este pensar profundo y ancestral. Y este es el gran desafío que, uniendo identidad y destino, nos interpela hoy. Porque esto que está demandando Dussel, este filosofar desde el Abya Yala, y poder reconocer estas formas de habitar estas territorialidades de la idea, por ejemplo, de lo que planteamos al comienzo, de comunidad de vida como superadora de la de sociedad, es la que nos propiciaría pensar por fuera del eurocentrismo y de la modernidad, porque la transmodernidad no solamente es ir más allá de la modernidad, sino también es ir antes, partir antes de la modernidad. Y en ese marco entonces Dussel va a decir en algún momento que nuestra historia es lo primero que hay que destruir o reconstruir, porque somos eurocéntricos por una determinación histórica, ya que nos arrebataron la posibilidad de interpretarnos desde nosotros mismos. Este es el gran señalamiento, ¿no es cierto?, de poder reconstruir esas otras historias negadas, ese gran relato que hay que desmontar porque es un relato plagado de racismo, que es dentro de las 16 jerarquías de las cuales nos habla Grofogel en la colonialidad, la que es transversal a todas, ¿no? Eh, por esa idea de racismo, por ese estigma del racismo y de una ideología eurocéntrica, Amerindia recién ingresaría a la historia universal a partir de esa invención del mito de la modernidad que es el descubrimiento en sí mismo, ¿no? Y esto para Dussel es una gran inmoralidad. Esto es un juicio ético el que él plantea, porque no solamente no fue un descubrimiento, sino que fue una invasión y un genocidio. Fue la muerte de millones de seres humanos y la llegada a esta latitud del flagelo de la esclavitud, porque no existía la esclavitud en Abya Yala. Había condiciones que podrían ser asemejadas a la esclavitud, pero que además no eran hereditarias, eran reversibles, eran por deuda, eran por guerra. No existía la base de la esclavitud como base social para un modelo de reproducción material de la vida, ¿no? Entonces, esta idea de descubrimiento y esta negación de Abya Yala para Dussel y también para nosotros no es solamente un error, no es un equívoco, es una cuestión antiética, es fundacional del eurocentrismo, forma parte del mito irracional de la modernidad y de algún modo implica la instalación en estas territorialidades de esta complejidad que voy a ver cómo lo puedo plantear brevemente, de una realidad que se va a instaurar frente a la emergencia en el siglo XVI del sistema mundo moderno capitalista, asignándole un lugar a estos territorios que es la dinámica de extracción y acumulación incesante de capital desde
de los centros a la semiperiferia y periferias a escala mundial. Y esto hoy parece reeditarse. Este es el gran señalamiento, como no es una mera narrativa de cambiar la historia, es de pensarnos como nunca nos pensamos, y es pensarnos desde los lugares que nos fueron negados para pensarnos. Lo que se impuso fue un complejo civilizatorio que es complejo con todo lo que se implica. Es un complejo civilizatorio que produjo nuevas subjetividades y que nos negó de una vez y para siempre esa posibilidad de pensarnos en otras formas, en otras formas. Yo no voy a leer las jerarquías de Grofogel, ya las deben conocer. Este 1492 entonces marca un acontecimiento que es el inicio de una tragedia que aún no ha terminado. No ha terminado para los pueblos centralmente, pero no ha terminado para quienes intentamos en los lugares que hemos nacido y que seguimos eligiendo para vivir, también lo elegimos para reexistir. Y los pueblos nos muestran cómo resistieron a lo largo de toda la historia. Hubo resistencia en el siglo XVI, con, bueno, voy a dar algunos, Tupac Amaru primero en el área andina, con el último de los tlatoanis en Escantlatoloyan. En el siglo XVII el combate fue por las escrituras, en el siglo XVIII tenemos las grandes rebeliones de los Amarus y de los Tupac Amaru y Tupac y los Katari. Los dos tienen el mismo nombre en quechua y en aymara, que es serpiente resplandeciente. Son José Gabriel Condorcanqui y los Apaza, Andrés Apaza. Y por supuesto después vinieron las grandes rebeliones emancipadoras para liberarse del yugo de la metrópolis, pero eso no implicó la liberación. La emancipación y la liberación no son lo mismo. La liberación de los pueblos sigue siendo una deuda, y no es una deuda para con ellos, es también para con nosotros, a menos que quienes estén aquí puedan estar conforme con la opresión, la explotación, la injusticia y una sociedad que cada vez es más inequitativa y por lo tanto cada vez más violenta como la nuestra, ¿no? Entonces, América emergió como la primera entidad histórica de la modernidad a partir de esa invasión europea. El origen del mito de la modernidad se construye desde esta invención de un descubrimiento que no fue tal. Para Dussel, a partir de la invención del ser asiático, se materializó ese proceso de encubrimiento que implicó la borradura y la negación del otro, que en principio fue el indígena, donde se instauró lo mismo a través de esa asimilación con lo asiático. Pero en ese borrar al otro se borró también al afro, al esclavo, a la mujer, y siguiendo hasta los días de hoy a quienes son las víctimas del sistema hegemónico. Entonces, este mito, que es el mito colonialista, colonial, de la colonialidad, como querramos llamarlo, que instauró de una vez y para siempre la superioridad blanca europea, sigue hasta el día de hoy impidiéndonos conocer las otredades culturales diversas y sus historias, que no son ajenas a nosotros, que debemos apropiarnos de ella porque además las necesitamos. Es entonces es entonces el momento ya de poder modificar la historia que enseñamos, porque en ese pasado que no conocemos nos puede permitir repensarnos y diseñar entre todos el presente y el futuro
que deseamos. Para eso, para poder recuperar esa historicidad ontológica negada y poder pensar esas otras filosofías que no conocemos, esas otras éticas, estéticas, pedagógicas y también esas otras políticas, porque en el mundo indígena, sin prestigio y sin autoridad, no se tiene poder. Debemos hacer el esfuerzo de desmontar la colonialidad hegemónica y poder recuperar esta Via Yala que no solamente deseamos, sino que necesitamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Eh, bueno, tenemos tiempo para dos preguntas o tres preguntas que sean breves. Este, acá tenemos en el chat una pregunta. ¿Cómo pueden los sistemas escolares romper esta mirada colonial si en su propio origen está el relato del progreso, el ascenso, la movilidad social, etcétera? Si hay alguien que quiere preguntar, sumamos preguntas y después las contesta. Tenemos 10 minutos nada más. ¿Alguien más? Y si no, podemos empezar a contestar esta pregunta, Claudia. Sí, en realidad no tengo la respuesta taxativa. Pero primero hago una cuestión de podemos ser activos en la modificación del sistema educativo y lo podemos ser no solamente como docente, sino que lo hemos sido también como estudiantes. Y sí, es complejo porque es una gran encerrona, porque además el sistema educativo está diseñado desde el poder que imperan, ¿no es cierto? Pero hay otras instancias y de hecho nosotros hemos hecho algunas, modestia aparte. En el 2009, esta cátedra que hoy enunció Silvia, cuando hizo mi primera, una sintética hoja de vida de mi persona, esa cátedra que se llama Saberes, Creencias y Lucha de los Pueblos Originarios, nosotros las creamos en el 2009 en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Yo trabajaba ahí y en la de Humanidades y Artes, pero en la Humanidades y Artes yo trabajaba para Historia y para Antropología y de algún modo los pueblos indígenas estaban presentes en algunos espacios, pero no había una concepción de los pueblos indígenas como sujetos políticos en la otra facultad. Desde entonces nosotros logramos que por lo menos entre 2 y 4 veces al año en las aulas hablasen referentes indígenas, originarios, con distintas facetas que hacían a los saberes, a las creencias o a las luchas. Y eso implicó no solamente que esas voces aparecieran en el marco de los claustros universitarios, y no traducidas o mediatizadas por la voz de un académico blanco. Yo no hacía más que presentarlos y bueno, y armar toda la coordinación para poder garantizar que viniesen. Eso permitió, por un lado, esto, que se escucharan esas voces, y por otro, que dentro del estudiantado, algunas estudiantes reconocieran su pertenencia a algún pueblo. Eso implicó que conseguimos becas primero y después el programa intercultural para estudiantes originarios. Es poco, es una pequeña, gran batalla ganada. Eso implicó un trabajo también después, acá en Rosario hay barrios con presencia COM y MOCOI muy numerosa y trabajábamos muchísimo en las escuelas secundarias para lograr que estos jóvenes visualizaran a la universidad no solamente como posible, sino como un derecho. Y esto fue un trabajo que se hizo con muchos jóvenes de la universidad que también cambiaron su mirada y crecieron desde otro lugar. Para mí estos son pequeños, grandes logros.
Trabajar en las escuelas no es fácil hoy. Hay muchas dificultades porque no es que hay violencia en las escuelas, hay violencia contra las escuelas. En las escuelas los jóvenes pueden compartir otras cosas, pueden llegar a soñar junto a otros. La escuela hoy no es casual que sufra los ataques que sufre. Sin embargo, nosotros seguimos trabajando a partir del programa Bioceno. Es un programa académico que creé en el 2024, cuando quedé como profesora honoraria después de terminar mi vida activa, con jóvenes en los que intentamos trabajar con escuelas de diversos barrios de la ciudad y de dos ciudades cercanas. Eso lo estamos diseñando porque la idea es hacer el registro de esto en los jóvenes, ¿no? Em, los cambios ni siquiera se dieron en las currículas. Cuando vos ves que aparecen, bueno, ciertos diseños curriculares donde aparecerían algunos problemas que pudiéramos retomar para repensar estas cuestiones que hoy muy así a la ligera planteamos, están, pero no hay cómo trabajar con ellos. Es decir, vos podés, incluso en la educación intercultural bilingüe hay un grave problema, cuando no se están dando grandes cambios. Ojo con esto, no estoy generalizando, pero digo, decir que hay interculturalidad bilingüe en muchos casos es una mera falacia. Si los cambios de lo que se enseña no son sustanciales. No importa si vos das en la lengua originaria la misma basofia que enseñás en una escuela del centro en cualquier ciudad del país. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Esto implica volver a repensarnos. El desafío es, es colectivo y hay mucho por hacerse, pero de hecho hay en muchos lugares. Yo, por suerte, conocí los territorios esa militancia que tuve a nivel nacional. Y lo que más aprendí, lo aprendí en los territorios y no en los libros. Eso es otro gran señalamiento. Cuando vos querés realmente abrevar en estas otras formas de estar siendo, hay que ir a los territorios. Esto no lo vas a encontrar en ningún relato antropológico ni sociológico, más allá de que sea producto de una investigación seria y demás, porque ahí ya hay una mediatización que es aquel sujeto que fue, que vio y que registró. Lo tenés que hacer vos. Y hay que hacerlo porque hay una decisión, no porque hay que hacer una tesis o hay que hacer un paper o un artículo. Eh, yo tuve una convicción de nunca hacer de estas experiencias epistémico-políticas publicaciones. Intenté potenciar y capitalizar por otro lado. Y siempre digo que lo más rico que tengo en mi formación académico militante fue eso, fue lo que pude abrevar en las conversas, en los rituales, en las danzas, en las grandes jornadas, incluso eh, de situaciones de mucho conflicto y de muchas carencias. O sea, no así como en las fiestas y en la celebración uno comparte y puede productivizar y apropiarse de cosas y de conceptos y de miradas que te cambian de una vez por todas los lentes. También están las situaciones donde es tocar fondo todos los días, ¿no? Entonces, pero eso es vivirlo uno. Es
es imposible de traducir y de trasladar. Porque, bueno, para que te cambie, digamos, para que te interpele, para que te llegue hasta los tuétanos, esa, es, esa vivencia que no es desde la negación o desde lo que no se tiene, sino de lo que tienen y que nosotros no vemos. Porque nosotros vemos en esos lugares, aún desde la folclorización más chota, más nefasta, las carencias, porque no nos permiten estas miradas colonializadas que tenemos poder ver eso que nosotros necesitamos, pero no para apropiarnos, no para hacer de esto un trabajo académico, un coloquio, sino para poder de una vez y para siempre pensar desde esos otros lugares que nunca nos permitieron conocer, ¿no? Claudia, tenemos que estar cerrando, pero quisiera leer algunos mensajes antes de cerrar. En camino hacia la recuperación de Aviala habrá que empezar a valorar, respetar y explorar para aprender el sentipensamiento sincrético que viven los pueblos originarios hoy e ir sacudiéndonos la supuesta pureza, la supuesta síntesis como superior a la síncresis. Lo pone como pregunta. Bueno, después, excelente, impecable, profe. Gracias por tanta Hay claridad. una pregunta que hace Carolina que dice, ¿hasta qué año no fueron sujetos políticos los indígenas? Siguen siendo, la mirada hegemónica es que no son sujetos políticos. Ellos están bajo siempre la mirada del caudillo, de la persona que le propicia lo necesario desde esa mirada de lo que no tienen y de la prebenda y del clientelismo, pero no ven en estas comunidades otro ejercicio de la política. No lo ven. Y deberíamos aprender de una política que se hace desde otro lugar. En los pueblos existen comunidades, los pueblos indígenas están organizados políticamente, pero esa organización no está concebida, ni respetada, ni visualizada. Pero el liderazgo que pueden alcanzarse en este, habrán escuchado ustedes el mandar obedeciendo, por ejemplo, que aparece, bueno, con toda fuerza a partir de los 90 con el EZLN, pero eso es una noción intrínseca al ejercicio de un cargo político en las sociedades, en las comunidades, perdón, originarias o nativas. La noción de cargo es una carga, es una responsabilidad frente a la delegación del poder que le han hecho, ¿sí? Y frente a la cual debe rendir cuentas en diversas instancias. Por suerte hoy hay varias organizaciones que han trascendido, que son conocidas, pero hay otras que nosotros no podemos ver porque no las reconocemos. Y esos liderazgos, que en muchos casos son colectivos, no existe necesariamente el liderazgo individual, pero quienes son reconocidos como autoridad y por lo tanto se delega el poder, deben ser virtuosos, deben ser prestigiosos y deben ser sobre todo generosos, generosos, en una generosidad que tiene que ver con la reciprocidad, no es la solidaridad, no es la piedad cristiana, es la reciprocidad y es la noción de un bien común que no es el bien común platónico, sino la idea de la comunidad de vida. Y ese respeto por la vida de la comunidad trasciende a los seres humanos. Se debe respetar la laguna, el río, el monte, los animales,
respetar el suelo, el agua, porque eso es lo que nos da la posibilidad de vida. Eso nosotros no lo logramos comprender. Seguimos condenándonos, legitimándonos a nuestros peores verdugos. ¿Qué estamos haciendo? Claudia, tenemos que Sí. terminar. Silvi, hola, Eh, compañeros. Se me ocurre esto, me parece válido lo que dijo una compañera. Me parece que es interesante la posibilidad de que en el chat nuestro de filosofía de la liberación pongamos las preguntas, se las mandamos a la compañera Claudia y la semana que viene, cuando comenzamos el taller, de eso charlamos en principio. Así que si les parece bien, ¿te parece bien, Claudia? ¿Está bien? Sí, cómo no. Bueno, listo, compañeros. igual, No podemos igual te más, vamos a así que seguir obvio, citando. obvio, obvio. No llegué Sí, ni a sí, la sí, tercera parte de lo que sí, quería Me decir, porque yo imagino, siempre nos soy muy imaginamos, arborescente. Bueno, me el imagino. gusto, gracias, el gusto Claudia, es Gracias, gracias. mío. compañeros. Nos vemos. Un aplauso para Claudia y seguimos. Gracias. Para ustedes. Gracias, un espectáculo, gracias. Chao, chao.